Hoy les quiero contar la historia de cuatro hermanos que vivieron una aventura, tuvieron una anécdota que ha perdurado por siempre en sus memorias. Estos hermanos un día se les ocurrió una idea. Ellos habían estado conviviendo, habían estado viviendo en un pueblito del estado de Michoacán, y como muchos de los niños de esas épocas y de épocas actuales también, habían estado un poco rezagados en cuanto a beneficios económicos. Por lo tanto, estos hermanos decidieron un día hacer una actividad que les permitiera obtener ingresos, ganar un poco de dinero y poder utilizarlo para las necesidades que hubiera en su casa o en el entorno en el que se desenvolvían en su familia. La decisión que tomaron estos hermanos se basó en lo que habían estado experimentando. Muchos niños habían estado en situaciones similares y otros en una diferente. Pero en este caso particular, estos hermanos habían estado notando una carencia en el hogar. Se habían dado cuenta de que su mamá no podía proveerles o darles muchas de las cosas que ellos como niños anhelaban, pedían, y muchas veces con la inocencia de los niños no se daban cuenta de si era posible o no. Ellos solo pedían sin saber si era posible, si cabía dentro del presupuesto o si era necesario, porque en ocasiones en familias que están en estas situaciones el presupuesto se debe priorizar primero para los gastos realmente necesarios, después para las cosas que nos pueden distraer, que nos pueden servir de algo adicional. Primero te alimentas, después te puedes comprar una paleta o puedes comprarte una nieve, puedes refrescar con algo de ese tipo, con una fruta fresca, pero si estás limitado, la prioridad siempre será que te alimentes. Y alimentarse puede ser tener tortillitas, obtener algún alimento que puedas conseguir en tus cosechas, en tus jardines, en tus parcelas, nopales, quelites, calabacitas y muchas cosas que se pueden producir. Después
buscar las que puedes conseguir en las tiendas, quesos, leche, pan y algunas otras cosas. Recuerdo que de niños nosotros comíamos muchas sopitas, nos gustaba, pero ese era el reflejo de lo que carecíamos. Recuerdo muchas veces también escuchar a mi mamá decir que no se le antojaba algo. Recuerdo escucharla decir que a ella no le gustaban algunas cosas, pero en realidad solo era una frase que utilizaba para que nosotros pudiéramos comer las cosas que ella prefería que nosotros las consumiéramos. Y esta situación había estado ocurriendo, habíamos estado de esa manera y poco a poco nos íbamos dando cuenta. Éramos unos niños pequeños, no recuerdo las edades, posiblemente el mayor 9 años, y de ahí hay diferencia de 3 años, 2 y 2 años. Lo que sí recuerdo es que cuando se emprendió la aventura, nuestro hermano menor aún lo traíamos en brazos, lo llevamos cargando, nos lo íbamos turnando. En esa actividad participamos los 4 hermanos y un vecino, un amigo. Son los que recuerdo, no sé si hubo alguien más. Tampoco recuerdo muchos detalles. No sé si mi mamá había tenido que salir a un mandado y nosotros empezamos a jugar y terminamos el juego saliendo de casa. Después acudimos a la casa de nuestro abuelo. Nuestro abuelo se dedicaba a la resina, que consiste en extraerla de los pinos. Él todas las mañanas se preparaba para hacer esa actividad. Se levantaba, preparaba sus herramientas, recolectaba sus botes y se dirigía al cerro. Una vez en el cerro empezaba a raspar, o bueno, posiblemente primero recolectaba y cambiaba los botes. En ese tiempo se utilizaban cacharros, que eran recipientes en forma de un vaso un poco más grande o en forma de un bote que estaba hecho de barro. Y también ya se empezaban a utilizar los recipientes, los botes de plástico, de metal también. Entonces muy probablemente él llegaba, revisaba los botes, hacía la extracción hacia un bote más grande y cambiaba o dejaba los mismos recipientes. Una vez que terminaba con toda la actividad, regresaba con su bote más grande, creo que era como de 5 litros. Sí tenía botes más grandes mi abuelo, recuerdo. Eran botes cuadrados, creo que son de 20 o 18 litros. Y en eso consistía su actividad, ese era su trabajo. Esa era una de las fuentes de ingreso que él tenía. Trabajar en recolectar resina para después llevarla y venderla. Como nosotros cuando visitábamos a nuestro abuelo veíamos ese tipo de herramientas, ese tipo de botes, veíamos todo lo que él utilizaba y no sé cómo, pero creo que habíamos comprendido el proceso, posiblemente solo por observar, escuchar, y quizá nuestro hermano mayor en algunas ocasiones ya había acompañado al abuelo a hacer estas actividades. Regresando a la aventura, no estoy seguro quién tomó la decisión, pero nos salimos de casa, los 4 hermanos. Nos dirigimos a la casa del abuelo, buscamos entre las herramientas, creo que no hicimos una búsqueda muy detallada, solo nos enfocamos en encontrar un bote de 5 litros, que era el que nosotros podríamos cargar, en teoría, pero la densidad de la resina es pesada, con muy poco volumen, es pesada. Pero bueno, nosotros tomamos la decisión de que ese bote de 5 litros era el adecuado. Y partimos hacia la aventura. Nos dirigimos hacia alguna parte, no recuerdo hacia qué zona.
Caminamos para adentrarnos hacia el bosque, hacia el cerro. Recuerdo que en el camino nos veían curiosos, nos veían personas con esa curiosidad o con ese punto de voltearnos a ver, porque éramos 5 niños. Habíamos llevado a uno de nuestros vecinos, a un amigo. 5 niños que iban cargando a un bebé y que se dirigían hacia el cerro. Eso quizá en las épocas podría ser medio normal, pero también al mismo tiempo podría ser un poco fuera de lo común. Un motivo para voltearlos a ver y quizá guardar el dato por si alguien preguntara después, oiga, ¿no vieron a 4 niños y otro, un quinto niño? Pero obviamente nadie pensaría que andábamos por el cerro. Quizás si en la calle se empezaba a correr el rumor, alguien escucharía por ahí y diría, ah, sí, yo los vi dirigirse hacia el cerro. No recuerdo muchos detalles después de ahí. Creo que en las memorias todavía tengo una visión un poco borrosa de que alguien pasó, no sé si era un tractor, no sé si era un vehículo más pequeño y nos ayudó. Nos subimos y pudimos avanzar un poco más porque si era cansado. Recuerdo que estábamos cargando a nuestro hermano y sí nos cansábamos. Tampoco recuerdo grandes datos de dónde llegamos específicamente. Éramos niños. Lo que sí sé y creo que es una certeza es que no llegamos a ninguna de las áreas en las que mi abuelo trabajaba. Y por lo tanto creo que invadimos algún espacio que alguien más había trabajado, que alguien más había hecho el raspado de los árboles, que alguien se había puesto a colocar los recipientes y estaba recolectando esa resina. Pero nosotros, al ser unos pequeños, pues ignorábamos muchos detalles, muchas cosas que ahora lo ves y dices, pobre persona que quizá regresó en otro momento y se dio cuenta que no había producido gran cantidad de resina. Probablemente quedó solo en eso, en que esa persona pensó que la producción de resina había sido un poco más lenta de lo común. Y nosotros, los pequeñines que habíamos ido a esa aventura, llegamos, vimos que ya empezaba a visualizarse, se empezaban a visualizar árboles con recipientes de resina y agarramos parejo, vaciábamos al bote. No recuerdo si lo llenamos, pero creo que no. Posiblemente fue la mitad o 2/3 partes lo que pudimos llenar y que pulsábamos y sabíamos que íbamos a poder ir cargando de regreso. Y es más, creo que yo ni tenía todavía la fuerza como para cargar. Les digo, posiblemente el más grande de los hermanos tendría 9, 10 años. Si me equivoco, pueden ser uno arriba, uno abajo, creo que no. Y el invitado, el vecino que teníamos de invitado, tenía también esa edad. Y todos los demás éramos más pequeños. Así que casi estoy seguro de que no colaboré mucho en cargar ese recipiente. Después de que terminamos eso, nos regresamos.
para que se tomen el agua que queda y ya nos vamos. Yo tomé una foto ahí en las reuniones de los Chayanes. Es que mira. Imagínate. Volvimos a ingresar al pueblo y llegamos hasta la resinera. Había una resinera en el lugar donde todas las tardes las personas que se dedicaban a la producción de resina llegaban, vaciaban sus botes y hacían su cobro, vendían su producto. Recuerdo que de niño veía esa fila en las tardes, la fila de espera para ingresar y poder dejar tu producto. Se podían ver burritos, mulas, que era con lo que se ayudaban a cargar los botes, y ya los veías ahí formados. Desde la puerta de la resinera hasta no sé cuánto, media cuadra. Cuando llegamos a la resinera nos acercamos y nos formamos. No sé qué habrán pensado las personas que nos vieron en ese momento. Tampoco recuerdo sus miradas hacia nosotros. Posiblemente, como les digo, por los tiempos podría ser algo no muy normal, no muy común, pero sí algo que se podría incluso comprender. Un grupito de niños trabajando, que en la actualidad también sucede. Tengo pequeños recuerdos con los que al parecer subimos hasta el lugar donde se vaciaba la resina, que era subir unas escaleras y llegar a un recipiente grande, una especie de contenedor para poder vaciar la resina. Y recuerdo haber visto la profundidad y asombrarme con esa profundidad. Después pasar a caja y cobrar. Y ese es uno de mis recuerdos más bonitos, haber cobrado. Vi la cara de mi hermano mayor, vi la cara de nuestro vecino, nuestro amigo, y tenían satisfacción, tenían felicidad. Nos habían pagado creo que 5,000 pesos, un billete de los niños héroes y unas monedas adicionales. Las monedas se las dimos al vecino y nosotros nos quedamos con el billete. Y de ahí ya no tengo muchos datos. Las imágenes son borrosas, no recuerdo si mi mamá nos encontró y estaba enojada, preocupada, nerviosa, y nosotros tratamos de transformar eso en un poco de felicidad para ella, diciéndole que habíamos ido a conseguir dinero para que ya no estuviéramos sin un poco de comida, sin un poco de alimento o sin alguna de las carencias que estábamos teniendo en ese momento. Es una muy bonita historia, me gustaría en algún momento poder revisarla con esas personas que nos acompañaron, que podrían tener un poco más de información reservada, porque tenían un poco más de noción y porque muy probablemente la recuerdan mejor que yo. Gracias por haber escuchado esta aventura. Espero que nos puedan seguir en las próximas. Estaremos tratando de recordar información y estaremos publicando más anécdotas como esta. Ok.